¿Te atreves a sentir los latidos de la tierra? Te damos la bienvenida a Giras al Aire, donde el territorio te mueve los sentidos. Hola con todos y todas quienes nos están escuchando. Estamos en el número 38, el programa Giras al Aire. ¿Cómo estás, Anto? Hola, ¿qué tal a todas y todos? Soy Antonella, parte de la producción de Giras al Aire y me encanta estar aquí hoy. Vamos a hablar sobre una de las crisis globales más sonadas en los últimos años y hace unos días se celebraron algunos eventos sobre esta crisis. Hablamos de cambio climático y qué se hace globalmente sobre este tema. Entonces, es como la principal crisis, ¿no? Sí. Es como la crisis que engloba todas las crisis, así. Incluso la ansiedad y la depre, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, el título es la COP30, la conferencia de las partes 30, una apuesta real o una falsa solución. Muchísimas gracias a Juli, que está en el soporte de controles, también a Feli, a Patti, que están ahí acompañándonos en el en vivo. Y recuerden que nos pueden escuchar en Tegantay, Agencia de Comunicaciones en Facebook, en redes sociales. Estamos aquí con una invitada muy especial. Hola Ivonne, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto de estar aquí. Para los que no te conocen, para los que nos están escuchando, ¿nos puedes dar una pequeña presentación? ¿Quién eres? Bueno, yo soy Ivonne Llanes, soy de Acción Ecológica, que por cierto estará cumpliendo 40 años el próximo año, en el 2026, y trabajo desde hace bastantes años, yo diría más de 20 tal vez, en temas vinculados al cambio climático y sobre todo a la denuncia de las falsas soluciones que dicen que van a solucionar este problema, pero lo están empeorando. Yo estudié biología en la Universidad Católica y, bueno, soy parte de Acción Ecológica de este colectivo tan importante en el Ecuador. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar sobre justicia climática. Justo este mes pasó la COP. Entonces, la conferencia de las partes. La conferencia de las partes que se celebra cada año, ¿me podrías como explicar a los que nos escuchan de qué se trata, por qué nació, cuándo nació? ¿Ha hecho algo? Bueno, en el año 92 en Río de Janeiro se firmaron algunas convenciones que tienen que ver con el tema ambiental en la famosa Cumbre de Río. Una de esas es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta convención tiene varios países signatarios, es decir, a lo largo de estos años los países firmaron en Río de Janeiro y se han seguido sumando como partes de esta convención. Y justamente a partir de 1995 hubo la primera reunión de lo que se llama las partes, es decir, de los países que han firmado esta convención. Y se les llama las COPs, porque en inglés es Conference of the Parties, es decir, las partes signatarias de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y ya llevamos 30 de estas convenciones. En Brasil, en la Amazonía, en la ciudad de Belém do Pará, se realizó la conferencia de las partes número 30 sobre cambio climático. Uno podría decir que al cabo de tantos años, ya 3 décadas de estas reuniones, el clima debería dejar de empeorar, deberían dejar de haber el aumento de las que se conoce como las emisiones de gases con efecto invernadero, es decir, los gases que causan el calentamiento global y por ende las crisis climáticas, pero podemos ver, si uno hace una correlación, en realidad a medida que aumentan las COPs, está aumentando el problema de las crisis climáticas, está aumentando los gases, la concentración de gases con efecto invernadero en la atmósfera, principalmente gases como el CO2 y el metano. Es decir, cualquier persona con un poco de sentido común y juicio podría decir que estas cumbres no han servido para combatir el problema del cambio climático y sobre todo no han servido para enfrentar las causas del calentamiento global, que son efectivamente las emisiones que vienen de la extracción y quema de combustibles fósiles, es decir, de gas, petróleo, carbón,
ni tampoco ha servido para combatir otras causas, como por ejemplo la deforestación o la agricultura y ganadería industriales, la industrialización descontrolada con las emisiones de gases que son muy malos, no solo para el planeta, sino para el cambio climático, sino también para la gente que vive alrededor de estos proyectos extractivos e industriales. Entonces, las COPs verdaderamente no sirven para gran cosa para enfrentar el problema del calentamiento global. Claro, pero teniendo en cuenta que es como el evento oficial global sobre el clima más importante, es necesario que existan estos espacios. En realidad no se ha logrado nada porque también podemos decir que podría ser una pantalla, ¿no? Pero sí se han hecho acuerdos, se han dicho cosas, ahora que hayan cumplido, que sea muy, muy lento el proceso en el que lo están haciendo, pero claro, para una mirada como más desde la gente, hay un espacio oficial que están hablando, entonces se supone que ahí deben estar algunas soluciones y algo deben estar haciendo. El Acuerdo de París es parte de eso. Sí, justamente a eso iba. Yo creo que, a ver, hay que entender que estos momentos, llamemos así, de diplomacia internacional, tienen resultados negativos, pero también podrían tener algunas ventajas, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, de la denuncia, de la articulación de las organizaciones y movimientos que solemos participar en estos momentos. Se podría decir que en la actualidad, aunque hay otros, el instrumento estrella de las COPs, que es como el que marca el nuevo régimen climático global, es el Acuerdo de París. Sin embargo, ese Acuerdo de París es un acuerdo que no sirve para enfrentar el cambio climático. Nuevamente, ¿por qué? Porque profundiza las soluciones de mercado que ya habían venido existiendo desde casi el inicio de las COPs, casi diría yo desde 1997 con el llamado Protocolo de Kioto. ¿Qué significa soluciones de mercado? Significa que en lugar de enfrentar las causas, como ya mencioné antes, lo que se hace es encontrar mecanismos mercantiles, por ejemplo, la compra y venta de compensaciones de carbono, llamados también comúnmente los bonos de carbono. ¿Y qué son estos bonos de carbono? En el Acuerdo de París se les llama los ITMOs, que no hace falta que se aprendan esas, porque hay una serie de jerga y siglas que en realidad lo que hacen es confundir, pero el Acuerdo de París crea este tipo de mecanismos a nivel global, es decir, que ya no solamente una empresa contaminadora compraba permisos para contaminar, por ejemplo, a una comunidad en el sur, en Ecuador, que tiene un bosque, sino que el Acuerdo de París busca que esta compra-venta de permisos para contaminar pueda hacerse a nivel global. Todavía no se acaba, eso fue en el 2015. Todavía no se acaba de regular, por suerte, todos estos mecanismos vinculados al Acuerdo de París. Pero volviendo al tema de por qué entonces ir allá, por qué darle tanta atención, yo creo que es muy importante, por un lado, darle la atención necesaria para denunciar que efectivamente en estas conversaciones de diplomacia climática, si se le puede llamar, de lo menos que hablan es de clima y de lo que más hablan es de negocios climáticos. Claro. Entonces, denunciar. En segundo lugar, creo que es importante prestarle atención porque lo que las organizaciones digamos que normalmente asistimos a estas COPs, hacemos es aprovechar para articularnos como movimiento de justicia ambiental. Aprovechamos también para no solo articularnos, sino encontrar propuestas en común, en unidad, y que van a servir justamente para enfrentar desde las bases, desde los territorios, a este problema que no se está solucionando en el seno de las negociaciones oficiales con los ministros, con los representantes, etcétera. Y menos aún porque en estas COPs, y aquí quisiera tal vez mencionar una particularidad de la COP 30, que uno tenía muchas expectativas, ¿no? Porque se iba a realizar en Brasil, en la Amazonía, claro, con un gobierno progresista como el de Lula, entonces uno podría decir, no, pues o sea, va a ser un poco distinta a las COPs que se habían realizado antes en Azerbaiyán, en Egipto, y que no habían logrado ni siquiera dar la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil se reúnan. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó en esta COP 30? Para entrar ya como de lleno, ¿no es cierto? En esta COP 30, en primer lugar, vísperas de la COP 30, el gobierno de Lula
le dio los permisos ambientales a Petrobras para que perfore en el foz del Amazonas, es decir, para que haga actividades petroleras en la Amazonía, es decir, totalmente contradictorio, ¿no? Pero además dio nuevas licitaciones para que se hagan explotación de gas en la zona del presal, que son en las costas offshore, es decir, en el mar, en las cuencas de Santos y Campos, me parece que se llaman, en Brasil. Entonces, por un lado, hay esa contradicción del gobierno de Lula, pero por otro lado, durante la COP misma, se promocionaron, por ejemplo, más mecanismos de mercado como esta coalición global del carbono. Se promocionó, por ejemplo, el multiplicar por 4 el uso de agrocombustibles que son causantes de deforestación y que además obviamente causan otros problemas y no solucionan el cambio climático. Pero además también se discutieron mecanismos financieros un poco antes de la COP, unos días antes, como el conocido, en inglés es TFFF, las siglas, y son bosques tropicales por siempre, y que es un mecanismo financiero que en realidad no busca solucionar la deforestación, sino que busca hacer más negocios a nivel de los bancos y de los inversores, como aquellos que están en Wall Street, en Estados Unidos. Entonces, eso. Pero otro problema con esta COP es que hubo una presencia inmensa de representantes de las empresas petroleras. Eso se ha visto ya en otras, En ¿no? otras, pero digamos, uno hubiera esperado que por lo menos en esta COP sea un poco menos, ¿no? Claro. Muchos, pero además esta COP tuvo el financiamiento directo en toda la infraestructura de la COP misma, de la conferencia, a la Vale, que es una empresa minera que además tiene un prontuario ambiental muy grave, como por ejemplo el derrame de esa relavera de Brumadinho, que causó como más de 300 muertos y un desastre ambiental muy Que es uno de grande. los más grandes que se han tenido a nivel mundial. Así es. Entonces, en definitiva, esta COP no es diferente a las otras desde el punto de vista de las negociaciones propiamente dichas, pero hay cosas positivas. Claro, o sea, yo veía un poco que esta COP, de alguna forma, al estar en la Amazonía, muchas delegaciones de nacionalidades indígenas amazónicas asistieron. Por lo tanto, hubo como una presencia fuerte. Ahora, en los espacios oficiales no tanto, pero de alguna manera sí, digamos, que estaban por ahí, ¿no? Pero igual, ¿para qué sirve si luego como que yo sí estuve por las calles de Belén viendo cómo está todo ese greenwashing, ¿no? Los bancos usando imágenes de nacionalidades indígenas y todo, pantallas en la calle diciendo somos la empresa más sostenible de Brasil, y es como que, ok, ¿por qué? Es como que sí, esto de las contradicciones, ¿no? Me llama mucho la atención, y sí es como, siempre pasa. Ahora, viene esta parte, ¿no? De las conversaciones que se hacen al mismo tiempo de la COP, en los mismos lugares, y nos puedes hablar un poquito de eso. Sí, bueno, en esta COP hubo 70,000, a ver, en esta COP, al cabo de varios años, hubo la posibilidad de que se haga la cumbre de los pueblos, la COP, Cúpula dos Povos en portugués. Que tuvo la participación de 70,000 personas del mundo entero, con muchísimas dificultades, porque hasta el final no había ni hoteles, bueno, en fin, pero en todo caso se logró que 70,000 personas puedan acudir acá. Pero ¿qué significa participar en una COP dentro de las negociaciones oficiales, o qué significa también participar en una cumbre de los pueblos? Las negociaciones dentro de la COP son prácticamente imposibles de influenciar. Es decir, no es que en la COP se redactan los textos. Durante todo el año, en las negociaciones que se hacen previas, por ejemplo, en Bonn, en todos los acuerdos bilaterales, en todos estos espacios de negociaciones, además con mucha influencia de las corporaciones, es donde se redactan los textos. Ya se llega prácticamente con borradores de textos finales a la COP, en donde prácticamente se deciden, ni siquiera en las salas de reuniones, en los corredores de los eventos. Entonces, pelear por una mayor participación, no solo como pueblos indígenas, sino como organizaciones en general y movimientos sociales, es importante para develar que es muy poco democrático, pero al mismo tiempo un baño de realidad, o sea, diciendo, bueno, efectivamente ustedes ya decidieron y ni siquiera han consultado con los pueblos. Entonces, por ese lado es importante la participación y la denuncia. Pero más importante que eso fue justamente todos los debates que se hicieron en la Cumbre de los Pueblos.
Pero perdón, antes de olvidarme, dentro de las COPs oficiales, aparte de los documentos oficiales que salen, que en este caso se llaman el paquete de Belén, que incluye un montón de documentos, hubo una cosa muy interesante y es que 24 representaciones de gobiernos de países hicieron una declaración de Belén. Y esta declaración de Belén llama a que haya una eliminación progresiva del uso de los combustibles fósiles. Entonces, liderados por la ministra Irene Vélez, que es la ministra del Ambiente de Colombia. Entonces, esta declaración lo que busca es que efectivamente se debe colocar en el seno de las negociaciones de clima a los combustibles fósiles. Conste que sí hubo propuestas de que entren en la declaración oficial del paquete de Belén a los combustibles fósiles, por lo menos una mención a ellos, y no se mencionó en lo absoluto. Sin embargo, esta declaración, que yo les invito a que ustedes busquen, declaración de Belén, pueden poner Irene Vélez, Colombia o combustibles fósiles, la pueden leer. Es un llamamiento muy interesante porque además están convocando a una conferencia en abril del próximo año en Santa Marta, en Colombia, no a una cumbre de los pueblos, ¿ya? Están llamando a que haya una cumbre diplomática, es decir, oficial, para hablar sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Entonces pueden salir cosas interesantes de las COPs también, como esta, cuando no es un documento oficial, es una declaración dentro de la cumbre oficial. Y también, por supuesto, todo lo que se discutió en la cumbre de los pueblos, que también sacó una declaración muy interesante, en donde sí mencionan a los combustibles fósiles y también mencionan que hay que denunciar las falsas soluciones, denunciar estos mecanismos financieros que les menciono antes, que no sirven, digamos, para nada, en definitiva, desde el punto de vista de cambio climático o ambiental, y también hace un llamado a la unidad de los pueblos para enfrentar desde los territorios estos graves crisis, que efectivamente son policrisis, ¿no? Son múltiples crisis que además se alimentan unas con otras y en donde el cambio climático es una de ellas, principalmente. Sí se siente, ¿no? Y además de eso es como, si bien se ha hecho como un símbolo la COP, cada vez la credibilidad es menor. A medida que van pasando los años se va viendo que las soluciones no son lo que se esperaría de los espacios. Y también mucho se contrastó eso el anterior año que se hizo en este país como muy petrolero, además, claro, tal cual, en donde además todos y todas llegaban con jets privados para asistir a una cumbre que se supone debería ser sostenible. Entonces sí hay algunas contradicciones allí. Incluso no sé cómo habrá sido pero el presidente del anterior año también era una persona que era parte como súper cercana de la petrolera, directamente, ¿no? Entonces sí me parece como muy importante, quizá como destacar que más allá de estos espacios que de alguna forma han sido cooptados ya digamos por el capitalismo, sí hay estos otros paralelos que se van afianzando a través de las mismas bases, a través de la misma organización civil, que es la que está diciendo, oye, pero es que este es el camino, como que tratando de rescatar lo que se está hundiendo en el océano, digamos, ¿no? Sí, yo quisiera rescatar algo de lo que dices, Barry, y es que el Ecuador fue el primer país del mundo que llevó a una cumbre del clima, una COP, la propuesta de que la mejor manera, la más directa de enfrentar el calentamiento global es dejar el petróleo en el subsuelo. Y el Ecuador llevó la propuesta del Yasuní ITT a una de estas cumbres en Copenhague, por ejemplo, porque ya en ese momento se había convertido en una política de Estado durante el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, justamente fue en Copenhague cuando todo el mundo esperaba que esto sea presentado ya así a nivel global y que se empiecen a sumar los países, como lo ha hecho ahora Colombia, este llamado. En ese momento el gobierno de Ecuador empezó el declive de la iniciativa Yasuní ITT hasta llegar hasta donde nosotros sabemos. Sin embargo, volviendo al tema de la presencia del Ecuador en las COPs y la presencia de la ministra Inés Manzano en esta COP en particular, cuando habían 24 países y toda una campaña y todo un debate dentro de la COP oficial de que es importante mencionar los combustibles fósiles para empezar a salir de ellos y de la dependencia, la ministra lo que hizo fue decir que el Ecuador nunca va a dejar de sacar petróleo porque necesita de los combustibles fósiles. Entonces, una contradicción absoluta. Pero no solo eso, sino que
en la práctica es un desacato a la consulta popular del 20 de agosto del 2023 y una afrenta a la historia del Ecuador que ha tenido en las cumbres cuando presentó el tema del cambio climático vinculado a los combustibles fósiles como una propuesta oficial. Es más, el Ecuador ni siquiera está dentro de los 24 países que firmaron esta declaración de Belén. Me imaginaba. Sí, claro. ni Brasil, que también es un problema, ¿no? O sea, ni Brasil ni el país anfitrión. Entonces, creo que es muy importante que desde el Ecuador se le pida que se rindan cuentas a los delegados y representantes del Ecuador que estuvieron en la COP30 en Belém y que además luchemos porque se defienda la consulta popular, que fue aquella que se hizo en el año 2023, como un ejemplo al mundo de que un país que depende mucho de sus exportaciones y su PIB de los combustibles fósiles, sí puede dar ejemplos al mundo de que hay un camino distinto. Parte de lo que hemos venido reflexionando es las típicas falsas soluciones que se han puesto sobre la mesa en estos discursos de la COP30, como por ejemplo los permisos ambientales que se dieron justo antes de la COP en Brasil, además de eso que se quiere explotar en el mar con una explotación petrolera que se llama offshore para sacar gas, entre otras, ¿no? Y creo que a eso nos llama mucho también la presencia de tantas personas que son petroleras en literalmente como la cumbre más grande de sostenibilidad. Hay un riesgo, ¿no? De cómo se pueden tener estas conversaciones capitalistas que realmente no respondan hacia una crisis climática, sino que respondan hacia el bolsillo de las personas que son beneficiadas, frente a soluciones que realmente no combaten con el cambio climático. Ya esto viene una pregunta que me parecería muy interesante reflexionar contigo, Ivonne, y es como, ¿a quién responden estas conferencias de las partes? ¿Cómo es este funcionamiento de lo que se va teniendo de acuerdos allí o cómo se van tomando las decisiones? Es muy importante decir que hay que fortalecer el sistema multilateral que se llama, es decir, hay que fortalecer a las Naciones Unidas, porque digamos eso es, digamos, un invento social de las sociedades que nace a propósito de la Segunda Guerra Mundial que se había hecho con millones y millones de muertos. Entonces, Naciones Unidas sí debe ser un espacio efectivamente en donde se sientan los pueblos representados. Y así es, porque Naciones Unidas no es solamente las COPs de cambio climático, ¿no? Naciones Unidas, ahí en Naciones Unidas está la FAO de alimentación, está la Organización Mundial de la Salud, está la UNICEF, está la UNESCO, es decir, Naciones Unidas es una gran burocracia, llamemos así, con muchas instituciones y muchos cuerpos que le llaman, y que son importantes defender y luchar porque se democraticen y efectivamente respondan a las necesidades de la humanidad y del planeta, y no que respondan a los intereses de las corporaciones. Lastimosamente, desde hace pocas décadas, yo diría con el auge del neoliberalismo en los años 70, cuando empieza, y el 80, Naciones Unidas empieza a caer en manos justamente de las corporaciones. ¿Ya? Entonces tú tienes por ejemplo, la UNESCO, que muchas veces está aliada con grandes corporaciones editoriales, ¿no? Como algunas españolas, etcétera. O tú tienes a la Organización Mundial de la Salud, que podría estar aliada con muchas empresas vinculadas a la farmacéutica. Tienes también empresas como la FAO, digamos, las instituciones como la FAO a nivel de Naciones Unidas, que también está en mucha relación directa con empresas de semillas. Es decir, y obviamente lo mismo ha pasado con el tema del cambio climático. Es decir, el cambio climático se ha convertido en este momento en un espacio en Naciones Unidas, digamos, un tema en Naciones Unidas en el que muchas corporaciones han tomado parte y están influenciando directamente en lo que ha sido los 30 años de negociación de la cumbre, de las cumbres, de las COPs estas de aquí. Entonces yo creo que es muy importante denunciar esta injerencia de las empresas petroleras, de las empresas mineras, etcétera, pero al mismo tiempo es muy importante decir y rescatar y tratar de pelear porque lo que se entiende como el multilateralismo, es decir, estos espacios internacionales que supuestamente tienen que ser democráticos y que deben responder a los pueblos en el mundo, tienen que ser efectivamente hacer para lo que fueron creados. Entonces, la denuncia, también la participación es muy importante en estos espacios para decir, bueno, estamos aquí de manera democrática, tenemos el derecho de hacerlo. Entonces, eso es importante, pero cada vez responden más a los intereses corporativos, responden más a los intereses del capital,
y menos y menos a los derechos humanos y de la naturaleza. Claro, entonces ahí vemos cómo en realidad de ahí viene la decisión, ¿no? De ahí vienen las decisiones importantes y de ahí también siempre van a responder a los mismos. Y claro, a mí me llamó mucho la atención que tú hablas de transiciones, pero no hablas de transición energética. Entonces, mi pregunta era como que, claro, las transiciones que se están proponiendo, ¿no? Un poco más globalmente, también podrían ser una transición extractivista. Y claro, la gente no suele verlo así. Quería saber como tu opinión sobre esto. Sí, el tema de la transición tiene totalmente que ver con el tema del cambio climático, pero no debería ser exclusivamente, digamos, ese tema que haga que uno empiece a hablar de transiciones, ¿no es cierto? De hecho, en uno de los documentos del paquete de Belén hay una declaración sobre el tema de las transiciones. Y digamos, es interesante pensar que sí se puede discutir sobre este tema en el seno de Naciones Unidas y también obviamente en el tema de cambio climático, porque, digamos, ¿qué es lo que está provocando el calentamiento global? Un modo de producción y consumo que lo que está haciendo es violando derechos humanos, violando de los derechos de la naturaleza, etcétera, y es importantísimo, necesario y obligatorio que caminemos hacia lo que se conoce como una transición. ¿Qué es transición? Es transitar de una cosa a otra. ¿Qué es transición? Es cambiar algo que queremos cambiar. Entonces, cambiar, por ejemplo, la extracción petrolera e ir cambiando hacia una soberanía energética, es decir, a un tipo de energía que no dañe el medio ambiente, a un tipo de generación eléctrica que no afecte a los pueblos. Es decir, sí es necesaria una transición energética, pero no exclusivamente, ¿ya? Cuando hablamos de transiciones, porque no es una sola, a propósito de la propaganda que escuchaba de la radio de la Casa de la Cultura, estoy segura que los 14 nacionalidades y los 18 pueblos que existen en el Ecuador tienen sus propias maneras de entender cómo deberían ser estos cambios, llamémosles transiciones. Entonces, por lo menos en el Ecuador hay 14 tipos de transiciones desde las nacionalidades y 18 tipos de transiciones desde los pueblos, en este caso en el Ecuador. Pero probablemente hay muchas más, porque no es lo mismo la transición o las transiciones vistas desde los pueblos indígenas, desde todos estos pueblos indígenas, como las transiciones vistas, por ejemplo, desde las organizaciones de mujeres. Ya mismo, mañana creo que es el día en contra de la internacional, hoy es el día internacional en contra de la violencia, digamos, contra la mujer. Entonces, estoy segura que si tú les preguntas a las organizaciones de mujeres, sin que sean necesariamente feministas, sino organizaciones de mujeres, así que luchan por esto, tú les vas a decir, ¿cómo ves usted la transición? Te van a decir, yo quiero transitar hacia una sociedad libre de violencia contra la mujer. Y si les preguntas a los niños, ¿cómo piensas tú? Ellos te van a decir, yo quiero que sea una sociedad libre de violencia contra los niños y que podamos ser felices. Y así sucesivamente. Es decir, las transiciones van más allá del tema energético, van más allá del tema de cambio climático y tienen mucho que ver justamente con las utopías de ver mundos mejores, los sueños que tienen los pueblos para vivir mejor. Y claro, en Naciones Unidas se mete el tema de la transición, pero así como están totalmente corporativizados y mercantilizados, es decir, con mecanismos de compra-venta de permisos para contaminar las negociaciones de cambio climático, todas las propuestas de transiciones hegemónicas, propuestas de transiciones impuestas desde los gobiernos, impuestas desde las corporaciones, etcétera, lo que buscan es decir, vamos a transitar hacia la energía renovable, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como que ese fuese el problema. Pero, ¿qué es la energía renovable? Digamos, a gran escala. Es millones de molinos de estos de viento, generadores de electricidad, son millones de paneles solares, etcétera. Y claro, tenemos que entender que primero, a nivel de escala masiva como esto, tiene un problema. Porque para construir millones de paneles solares, ¿qué se necesitan? Minerales. ¿Y de dónde salen los minerales? De los territorios, muchos de ellos territorios indígenas. Para hacer los aerogeneradores, las aspas de los aerogeneradores, ¿qué se necesita? Balsa. ¿De dónde han sacado la balsa? De los bosques, por ejemplo, en el Ecuador. También se necesita alambres para hacer los cables, ¿no? Para transmitir la electricidad de un lugar. ¿De dónde sale? De minas como, por ejemplo, la mina Mirador del Ecuador. Entonces, cuando los pueblos amazónicos
por ejemplo, el pueblo Shuar o pueblos, otros pueblos que están afectados por la mina de Mirador, se oponen a la ampliación de esa minera, se oponen a que esa minera siga contaminando. Ellos también están luchando en contra del cambio climático y están oponiéndose a esta transición hegemónica que nos dicen que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tener un proceso propio a nivel del Ecuador y a nivel de toda la sociedad y los sectores organizados, y es lo que Acción Ecológica quiere hacer durante este año que viene, y es tratar de construir una agenda propia desde los territorios, desde los pueblos para la transición, y no asumir que la transición es energética y es carros eléctricos, porque digamos eso no es, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, hablamos, ¿no es cierto?, de que hay como varias transiciones, y una de esas transiciones puede ser como más real que otra. En este caso, como tú dices, cuando uno está hablando de que vamos a tener una transición energética, pero vamos a seguir dependiendo de la electricidad, y esa electricidad va a venir de una hidroeléctrica, o vamos a seguir manteniendo los locales prendidos en la noche para que eso le dé más comercio al capitalismo, o simplemente vamos a utilizar aire acondicionado porque nos estamos sintiendo incómodos de sudar un poco. Entonces también nos damos cuenta que capaz no está necesariamente mal la transición, sino más bien también está algo mal en el sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces esas transiciones van mucho más profundas. Yo quisiera preguntarte porque hay algunas cosas y acuerdos que se han llegado, digamos, en la COP. Una de esas justo la mencionamos hace poco, que son 160 millones de hectáreas reconocidas como territorios. Tú nos has hablado también de otras que se han dado allí, pero cuéntanos cómo las ves, cuál es tu reflexión, si es que esta COP ha llegado al nivel, digamos, que se esperaba, o si es que le falta, y cómo se podría pensar en estas cosas que le hagan falta en el caso de... Bueno, le hace falta mucho, ¿no? Porque, digamos, el hecho de que no hayan hablado de combustibles fósiles en las negociaciones oficiales y en el documento oficial, eso, digamos, le falta todo, diría yo, le falta Claro. todo. Pero también hay que entender que se habla mucho en estas COPs del tema de la deforestación. Y es importante porque efectivamente la deforestación es una causa muy importante en temas de cambios del clima, ¿no? Pero en estas negociaciones, en estos diálogos diplomáticos, llamemos así, no se habla de cuáles son las principales causas de la deforestación. Ya, o sea, por ejemplo, volviendo al tema de los agrocombustibles, ¿qué son los agrocombustibles? Son monocultivos, son cultivos gigantescos de millones de hectáreas de un cierto tipo de cultivos, como por ejemplo el maíz, la soya, la colza, etcétera, que lo que hacen, y la palma también, ¿no? La palma aceitera, que lo que hacen es extraer productos que no son alimenticios, sino son una parte para los animales, pero no animales así, los pollitos, las vaquitas de los campesinos, sino digamos para los grandes criadores de vacas, etcétera, ¿no? En el mundo, no solo en el Ecuador, y pollos y chanchos y todo eso, pero también una parte de esto se hace un tipo de combustible, de un tipo, es decir, que pueden servir para los carros, que le llaman, etcétera. le llaman biocombustible. Pero no, aquí hay que diferenciar porque la Vía Campesina, que es esta organización internacional de campesinos que existe desde hace muchas décadas también, justamente ellos dijeron, hay que diferenciar. Los biocombustibles son aquellos combustibles, digamos, energía que se hace de la biomasa, que los campesinos utilizan, que los pequeños agricultores, que la agricultura familiar, etcétera, producen efectivamente energía a nivel pequeño, a pequeña escala, en sus fincas, en sus chacras, etcétera. Y hay que diferenciar de los agrocombustibles, que se refieren a grandes monocultivos agrícolas para producir energía de este tipo que pueden servir para muchas cosas. Entonces, volviendo al tema de la deforestación, ¿no es cierto? La deforestación, una gran parte de la deforestación es precisamente los agrocombustibles, ¿ya? Porque deforestan y siembran soya. Claro. Deforestan y siembran palma. ¿Y esto está pasando etcétera. en la Amazonía? En la Amazonía ecuatoriana y en la Amazonía en toda la Amazonía. Claro, eso es bien grave, ¿no? Porque estamos además súper cerca de tener un punto de quiebre en ese ecosistema. Exacto, entonces regional. tú tienes la COP30 que habla de que hay que combatir la deforestación, que salen estas cosas de los 160 millones de hectáreas, pero al mismo tiempo Lula, desde el gobierno de Brasil, sale la propuesta de que hay que cuadriplicar el número de hectáreas de agrocombustibles.
o cuadriplicar digamos, el número de, o sea, los combustibles que se van a utilizar. ¿Y sabemos si eso se aprobó? O, digamos, esta propuesta de por 4 los agrocombustibles. Es una propuesta que está dentro del paquete de Belén. Ay, wow. Pero ¿qué significa que se aprobó? Entonces, que se aprobó es que efectivamente va a haber dinero para promover eso, las corporaciones se van a meter y van a decir, es que la COP30 aprobó esto. Entonces se van a justificar también como que esto viniese del mundo, y no es así, pues, o sea, viene de los negociadores de las COPs también. Entonces, la deforestación, y tal vez con esto, no sé si podemos decir, si es necesario ir terminando, sí. Hay una propuesta que Lula lanzó por fuera de las negociaciones, pero que lo hizo unos 2 días antes en la cumbre de líderes que hubo, propuso que este mecanismo que se llama el TFFF, una T con 3 F seguidas, que se supone que va a enfrentar la deforestación como uno de los argumentos para evitar que haya más cambio climático. Sin embargo, este TFFF no tiene nada que ver con cambio climático, ni tiene que ver con deforestación. Tiene que ver con un poco de inversores, que son grandes inversores, que yo le digo de Wall Street, que es esta zona, este sitio en Estados Unidos, en Nueva York, en donde se reúnen todos los grandes inversores del mundo, los grandes capitalistas y millonarios del mundo, y van a poner un dinero que van a invertir y que un poquito de ese dinero, un poquito nomás, un porcentaje mínimo de ese dinero va a ser para los países que se inscriban, los países tropicales que tienen bosques y se inscriban en este mecanismo. Como un bono. Como un bono de $4 por hectárea, ¿ya? Que reciben los gobiernos de estos países, ¿ya? Y estos gobiernos de estos países, de ahí 20 centavitos se irían a las organizaciones y pueblos indígenas, etcétera, que tienen bosques, también afrodescendientes y todo, que tienen bosques y que van a cuidar. Entonces, parece una buena idea, pero para empezar tenemos que ver la escala. Estamos hablando de 125,000 millones de dólares que van a estar circulando ahí en los bancos, en el sistema financiero, y haciendo que los ricos sean más ricos, y a los pueblos indígenas les va a llegar 20 centavitos por hectárea. Ya. ¿Quién decide a quién le da? Los gobiernos. Probablemente los gobiernos van a dar a las organizaciones indígenas que no se opongan a las actividades petroleras, mineras, etcétera, o sea, organizaciones indígenas que estén como un poco, digamos, a favor de las políticas de los gobiernos. Pero no solo eso, sino que si un país que está en esta lista de países que se suman a esta iniciativa deforestan un poquito, ya no les dan el dinero. Entonces yo estaba leyendo, y solo para terminar, aquí en el Ecuador salió una noticia de que en los últimos 4 años el Ecuador ha deforestado casi 240,000 hectáreas, ¿ya? Entonces el Ecuador ya no podría entrar en esta iniciativa, digamos, ya solamente o sea, nos castigan, digamos, ¿no? Cuando en realidad estas 240,000 hectáreas, ¿por qué se habrá deforestado? Por minería ilegal. Minería ilegal, agrocombustibles, cultivos de agrocombustibles, probablemente carreteras, infraestructura, es decir, las mismas políticas de los gobiernos, porque no es uno solo, de los gobiernos ha causado esta deforestación. Entonces, digamos, aquí ¿de qué estamos hablando? De recibir 20 centavos o $4 para políticas públicas en general, capaz que hasta pagar deuda externa, o vamos a enfrentar como Ecuador las casi 60,000 hectáreas al año de deforestación. Bueno. Anto, te veo no, sí, consternada. Es preocupante saber cómo prácticamente se ignora esta crisis que no va a ser tan fuerte para nosotros, pero para las futuras generaciones sí. Y también cómo se juega mucho con estas nacionalidades indígenas amazónicas, cómo utilizan su imagen, cuando son ellos prácticamente los guardianes de esta tierra. También el 11 de noviembre fue hubo esta manifestación que se metieron a la zona azul de la COP, no sé si viste. Sí. Y claro, yo veía las caras en los videos de una rabia, y es como una falta de respeto completamente por la vida de estas personas, por la vida de todos los pueblos que están en estas zonas de sacrificio, y que el mundo está como ciego, no habla, ¿no? Hay estas COPs,
son como una aventura, entonces sí estoy medio consternada porque a veces como analizar esto sí preocupa. Sí, pero no hay que, bueno, sí hay que estar concernados porque es preocupación, pero hay que tomar en cuenta que el Ecuador ha dado ejemplos al mundo de lucha. 4-0. Mira, la consulta del Yasuní, la consulta por todas las consultas antimineras, Sí. Quimsacocha, todas esas, el pacto, etcétera. Chocó, Pero claro. también lo que pasó el 16 de noviembre pasado. O sea, es decir, el que el Ecuador le haya goleado al gobierno para defender la Constitución, para que no vengan bases militares extranjeras, no voy a decir de qué país, pero digamos extranjeras. O sea, el Ecuador nos da ejemplos para seguir adelante, para Claro, seguir después de que en peleando. Argentina ganó, en cambio, el voto. Sí, entonces por Milei. hay que consternarse, por supuesto, porque si no sería mucho cinismo, ¿no? No hacer nada, pero hay que tener la gran esperanza de que desde el Ecuador se pueden hacer muchas cosas y los jóvenes son fundamentales. Y creo que esto da como una buena perspectiva. Yo creo que hay como un espejo, ¿no? De querer tener un progreso y desarrollo cuando uno es joven y quiere sí hacer algo por el clima y dices como, voy a llegar a estos espacios mundiales porque yo voy a cambiar el mundo. Pero bueno, uno luego crece y ve la realidad y dices como, bueno, las personas y es un poco así, ¿no? Las personas que no tienen los privilegios o los recursos, es difícil que puedan tener como esta perspectiva también de cuidar la naturaleza. Y por el otro lado, las personas que tienen bastantes recursos y bastantes poderes, también tienen problemas para el cuidado de la naturaleza justamente porque empiezan a querer acumular el poder. Y en estos modelos hemos visto que tipo en las cumbres de la conferencia de las partes, incluso como en las reuniones o en el gabinete de los gobiernos de los países, no se están dando soluciones en base a las crisis que tenemos, sino que se lo están tomando las decisiones en base a un modelo capitalista para, digamos, llenarse el bolsillo. Entonces, mucho viene como esto que dice, la policía no te cuida o el gobierno no te cuida, te cuido yo porque te amo, ¿no es cierto? Entonces, es como uno se rodea de las personas que realmente tienen esta visión como para poder hacer estas acciones que puedan tener un sentido. Y viendo que no están funcionando estas acciones a nivel mundial, justamente el deber que tenemos, el mínimo de deber que tenemos como seres conscientes de esta realidad es denunciar y decir, esto no está funcionando, estas realidades no están funcionando, este sistema está de alguna forma mal y nosotros proponemos estos otros modelos que realmente son comunitarios, colectivos y pueden hacer que nos nutramos nosotros y nutramos al territorio. Claro que sí, jóvenes, hay que actuar. Y viejos también, todos. Todos vamos a organizarnos y siempre alzar la voz porque es importante. Bueno, creo que con esto estamos cerrando. Muchísimas gracias por estar aquí, Ivonne. Ha sido Gracias una a charla ustedes. muy importante, muy nutritiva. Y bueno, Sí, recordar que nos transmiten por 940 AM Radio Casa de la Cultura, agradeciendo muchísimo a este espacio que nos acoge, también a todo el equipo que está detrás en controles. Nos veremos la siguiente semana, martes a las 11 de la mañana en Giras al Aire. Y recuerden que todas las semanas estamos poniendo estos programas grabados en nuestro canal de YouTube Giras al Aire. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Chao. síganos en las redes. Porfa. Chao.